Hola compañeras, compañeros, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto de nuevo tenerle aquí en este espacio que esperamos que sea provechoso, que sea enriquecedor, que nos trae un pedacito de nuestra historia como pueblo, como clase trabajadora, como soñadores por cambiar el mundo, como protagonistas por ese cambio del mundo. Y en toda esa historia, hoy día queríamos traer hasta acá eh, aproximadamente a un mes de su partida a Marcela Rodríguez. ¿Ya? Marcela Rodríguez, una persona, una compañera muy importante para nosotros, que tiene toda una historia muy rica y que no ha sido suficientemente contada. Para eso hemos invitado a compañeros que la han conocido desde mucho tiempo, compañeros que la conocen en la vida personal y más allá, a través del estudio, la aproximación como estudio del fenómeno que fue el Mapu, Lautaro, compañeros de militancia de Marcela, y que queremos poner todas estas aproximaciones, todas estas visiones en un dibujo que nos vaya a presentar de alguna manera una aproximación a la vida de Marcela, a la significación que tiene la vida, quizás también de la Marcela, en algunas vidas muy concretas, pero pienso también mucho más allá de esta vida concreta, Marcela tiene una significación que es importante y que nos parece súper importante traerla a la aquí y a la hora permanentemente. Nos acompañan hoy día Nicolás Acevedo, Víctor González y Pedro Rosa, que cada uno vamos a estar interviniendo en esta conversación, pero como una conversación quisiera empezar preguntándole al Nico, Nico, ¿quién era la Marcela? Bueno, hay un tema también que se mezcla entre lo subjetivo, ¿no? Yo en realidad le llamo tía Marcela, ¿no? No porque sea, digamos, familiar propiamente tal, pero, pero siempre la conocí, digamos, en lo cotidiano como la tía Marcela. Ella era muy amiga de mis papás. Mi mamá fue la persona que la integró al partido en los, es decir, setenta y tantos, comienzo de los 80 ya, en los primeros trabajos territoriales que se empezaron a hacer en la reconstrucción, en Santa Adriana, en todo lo que es Pedro Aguirre Cerda hoy día, eh, porque la tía venía de las juventudes comunistas, había estado, pertenecía a una familia comunista. Su padre fue, eh, don Nano fue un dirigente de la Federación Textil en los años 40, 48, perseguido por la ley maldita. Su mamá era muy católica. Todas sus dos hermanas, más ella, integraban las juventudes comunistas. Ella recuerda que en los años 60 se la jugó por la campaña 64 y la lloró cuando no ganó Salvador Allende. Yo creo que la tía hasta el final tuvo un gran cariño hacia Salvador Allende. Y producto del golpe, bueno, se repliega evidentemente toda la militancia, ella queda ahí a la deriva y producto de su cuñado comienza a aproximarse, bueno, eh, al Mapu y en este caso también a mi madre. Entonces, una persona, como les decía, que estaba bien presente en la vida, ¿no? En un momento nos cuidó cuando mi madre tuvo que salir al extranjero para ir a dejar a un compañero que estaba herido. Ella fue la que nos cuidó. Eh, entonces, cuando cae detenida, a nosotros nos cuentan el tema que en vez de que ella fue a rescatar a alguien, ella iba eh, caminando por el hospital y le llegó el balazo, digamos. Entonces, yo como niño a los 10 años me la creo, pero, pero ahí yo no me había dado cuenta, pero yo tenía una memoria de que iba mucho a su casa cuando ella estaba ya no detenida, sino que estaba en prisión preventiva, pero en la domiciliaria, ¿no? En la Villa Sur, esperando la condena, ¿no? Y ahí tengo la memoria de que mientras mi madre iba a estar con ella, yo me leía los Mampatos, ¿no? Que la tía Marcela lo había comprado el 74 en el Forestal. Era toda la colección Mampato, la revista, no solamente los cómics, sino que la revista completa, toda empastada, más de no sé cuántos números. Y yo me leí todos los cómics. Entonces después cuando hubo un homenaje ahora hace poco a la tía,
le dan públicamente uno- un, un reconocimiento a mi mamá, porque mi mamá fue la persona, y ahí yo me entero en el fondo, de que estuvo más de un año, 2 años, todas las tardes iba a hacer los cuidados, digamos, ¿no? Y eso fue un reconocimiento, y ahí yo me quedo con la impresión de que, claro, o sea, si me leí todos los mampatos, es porque íbamos todos los días. Eh, y entonces de ahí viene, ¿no? Esta noción más familiar, entre comillas, ¿no? Este acercamiento más familiar que tenía con la tía. Claro, gracias. Gracias. Eh, Oye, el Nico nos habla de esto y nos habla de cuando ella quedó herida y que le va a ver y estuvo presa. Eh, no todo el mundo que escucha conoce, ¿ya? ¿Por qué estuvo herida? ¿En qué circunstancias pasó esto? Tú nos dices que te habían contado y tú lo creíste a los 10 años, qué iba pasando por ahí, no tenía nada que ver. ¿Nos podrías decir, o no sé, el Pedro, quizás, que el Pedro, que es historiador, como el Nico, ¿en qué condiciones, qué situación cae detenida y herida la Marcela? Perfecto, gracias. Bueno, primero que quisiera decir es que en mi caso yo no fui compañero, obviamente, de militancia de Marcela, ¿ya? Pero la conocí en la cárcel cuando ella la llevaban de visita, digamos, en un momento en que se podían tener esas visitas, no sé si se acuerda Víctor, qué año era eso, cuando la llevan y ahí estábamos en los patios, se podían tener las visitas abajo y después la iban a llevar a las pacas no recuerdo si en ese momento estaba en el hospital detenida o si estaba en el CEASCOF en ese momento. Entonces ahí la conocí. Y entonces, por supuesto, era muy bonito verla porque se encontraba con sus compañeros que habían compartido con ella en las instancias esas que remite el Nico, digamos, mientras el Nico leía los mampatos, ella estaba ahí reuniéndose con sus compañeros o después, digamos, estaba obviamente en las circunstancias de la detención o de estar recuperándose de la herida, digamos. Así que ahí la conocí, por supuesto, como toda mujer revolucionaria, muy natural, ¿no es cierto? Una persona muy cercana, de buen humor, digamos. Así que fue una experiencia muy agradable en ese sentido. Y nunca la verdad es que le pregunté ahí cosa alguna, porque estábamos compartiendo un espacio, por supuesto, social, digamos, ¿no? Tocando la guitarra, qué sé yo, y compartiendo, luego que estaba con sus seres más queridos, digamos, ahí teníamos la posibilidad de compartir con ella, en mi caso que yo la estaba conociendo recién, después ya la veía más seguido. Pero evidentemente me parece que en términos más sociohistóricos, ella fue una figura que marca un momento de la historia reciente de Chile, digamos, de la lucha contra la dictadura en términos de quienes conocen más la historia del partido, etcétera, pero particularmente de el periodo transicional. O sea, si hay cuestiones que uno busca en la documentación histórica, en la prensa, en fin, en distintos tipos de reconstrucciones que se hacen, respecto de la transición chilena, además de toda la épica transicional del derrotar la dictadura con un lápiz y todas esas cosas, digamos, lo que va a aparecer definitivamente es la presencia de una insurgencia en Chile, contestataria al proceso, acusatoria de la naturaleza pactada de ese proceso, y dentro de esas expresiones, la figura del partido, del Mapu Lautaro, la presencia de Marcela Rodríguez asociada a este mote, digamos, a este título que le coloca la prensa como la mujer metralleta, y algunos eventos terribles como es la masacre de Apoquindo, digamos, no pueden disociarse. Me parece a mí que el autor escribió una página indisociable de la realidad de ese proceso histórico, algo que a ustedes le puede gustar o no gustar en Chile, digamos, pero cualquier persona que tenga cierta edad o cualquiera que visite la historia reciente de Chile se va a encontrar con esos acontecimientos. Y entonces allí, primero situado esa magnitud, ¿no es cierto?, ese acontecimiento, eso que se construye socialmente por la fuerza de los hechos, refiriendo ya el momento, se da a partir del rescate de un compañero, ¿no? El rescate de Marco Ariel Antonelletti, ¿no es cierto?, el 14 de noviembre desde el hospital Sotero del Río, que es un hospital que queda en la comuna de Puente Alto, al sur de Santiago. Entonces es lo que provoca allí un enfrentamiento donde mueren
gendarmes, ¿no es cierto? Tengo entendido que 4 gendarmes, un carabinero, y en ese enfrentamiento habría quedado herida la Marcela. Digo que habría, porque obviamente las versiones de prensa eran todas muy contrastadas. Después hubieron versiones que se fueron mutando en el tiempo, en fin. Pero para efectos de la historia nuestra, digamos, es una herida que sufre en combate, en el rescate de un compañero que, según decían quienes habían estado con él compartiendo en la militancia, y bueno, Víctor y tú mismo hablarán más de aquello, digamos, esto no solo era un rescate político, no era solo una acción dirigida a fortalecer la organización recuperando los cuadros, sino que también un compromiso con la fraternidad, ¿ya? Un compromiso con el amor que las compañeras y los compañeros sentían por alguien con quien habían compartido la militancia, pero también la vida, ¿no? Ese tránsito tan fuerte, tan energético, tan lleno de ilusiones, digamos, como es la juventud, ¿te fijas? Gente que había compartido la enseñanza media, algunos después la universidad, el trabajo territorial, la fusión que se había provocado en distintos espacios de politización de la época y que coincidían en la militancia lautarina. Entonces me parece que, claro, hay en la noticia el acontecimiento del rescate, el acontecimiento de una combatiente herida que finalmente cae en las manos de la fuerza represiva, pero en el subtexto está el acontecimiento de la biografía revolucionaria, de cómo un grupo de jóvenes se acompañan en un proceso de sueño, de lucha, se identifican con un programa, participan de la construcción y reconstrucción de ese mismo programa político, leen Chile de una manera determinada, de una manera diferenciada respecto de otras organizaciones, se crecen a sí mismos juntos y de repente están desarraigados unos de otros. Y por lo tanto, pareciera que allí opera, más que una cuestión política, que la hay, por supuesto, un deber ético, ¿no? El deber ético de la fraternidad entre los revolucionarios. Y entonces lo que aparece allí y que queda, porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Lo que queda es que Marcela cae herida porque fue a rescatar a un compañero, ¿te fijas? Uno puede decir, mira, esto fue un combate estratégico, lo puede decir posteriormente, fue una acción política, pero me parece que esa acción, como acción política revolucionaria de una naturaleza tan humana, tan profunda, ¿no es cierto? La posibilidad de ir a dejar la vida por la vida de tu compañero muestra la calidad humana de Marcela, como también la calidad humana de los compañeros que participan con ella en esa operación, digamos, ¿no? A la luz de la distancia a veces quedan los documentos, la política, en fin, pero me parece que es Mm. absolutamente justo el rescatar esa entrega, ¿no? La entrega de estos militantes que eran muy jóvenes. Yo creo que ni ustedes, porque eran lauteros, ¿no? Ni ustedes a veces se detienen a pensar los niños jóvenes que eran en ese instante. Yo a veces pienso en los hijos míos o mis alumnos, que son muy chicos, digamos, y cuando uno va recorriendo los acontecimientos de la historia reciente, dice, chuta, que eran jóvenes, casi niños, digamos, ¿no? Que habían asumido esta aventura tremenda de querer cambiar las cosas, de ser contestatario contra un orden que se estaba imponiendo en la transición, ya ni siquiera la dictadura, pero además en la demostración de este arrojo tan amoroso, digamos. Iba a decir altruista, pero sería quitarle, digamos, dimensión. Un arrojo lleno de amor y fraternidad revolucionaria. Me parece que ese acontecimiento, el rescate, revela muchas dimensiones de Marcela, pero también de sus compañeros, porque no está sola, digamos. Yo creo que también sería un error decir, mira, Marcela es una excepcionalidad, pero es parte de un tejido social y político que se construye colectivamente. Eso, bueno. Gracias, gracias Pedro. Oye, sí, ya el Pedro nos habla de un episodio, ¿no? Un episodio del rescate de Ariel, que no termina tan bien, del cual de todas maneras el día es rescatado. Pero Víctor también nos dice que ya, y sabemos que él conocía a Marcela desde antes de esa época y desde antes de la prisión. Víctor la conoce cuando han pasado algunos años ya, desde que el Nico nos dice que la tía Marcela entró al partido. Cuando habla del partido está hablando del MAPU, ¿ah? Para los que no están tan adentrados.
Marcela ya en los fines de los 70 comienza a militar en el MAPU, el 83 ya conoce a Víctor, que también está militando en el MAPU. ¿Cómo se conocen y qué es la militancia el 83 y después en el MAPU, Víctor? ¿Y qué es lo que es esto de las fuerzas rebeldes y populares, Lautaro? Son hartas cosas y a la vez pareciera que es una sola, digamos. O recogiendo las palabras de Pedro, eh, son varias perspectivas, búsquedas, sueños, anhelos, compromiso, tiene que ver con lo ideológico, con lo cultural, con lo social, evidentemente con lo político, pero al mismo tiempo tiene que ver con una sola cosa, digamos, con un anhelo y una dimensión que es parte del acervo del mundo popular al que nosotros pertenecemos. Yo vivo en Puente Alto. Mi padre fue obrero, mi mamá dueña de casa y el papá de Marcela fue obrero y su madre trabajadora y así de ese mundo venimos nosotros, digamos, ¿no? Y allí, más allá de las militancias y de las posiciones partidarias que se pudieron dar, eh, los trabajadores y el mundo popular se movió, se activó, fue parte del levantamiento de las grandes protestas del 83, fue parte de lo que se podría decir un movimiento subversivo, insurgente, rebelde, que recorrió las calles, que se tomó los barrios, que encendió barricadas, que enarboló todas las banderas posibles que estaban de nuestro lado. ¿Ya? Desde ese territorio, pienso yo, se podría explicar históricamente, sociopolíticamente, cómo es que nacen mujeres como Marcela, cómo es que nacen compañeros como los caídos en Apoquindo, como el Gato González, como los otros compañeros, como el Papi, como el Feña, etcétera. Y un conjunto de otros militantes que cayeron, digamos, de otras fuerzas, del Frente, del MIR, ¿no? eh, vienen de tienen esa raigambre, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que eso prevaleció, más allá del esfuerzo que uno hace desde el punto de vista formativo, político, teórico, por leer, por descubrir, eh, seguir ejemplos, ¿cierto? La figura del Che Guevara es algo que inspira, más allá de muchas otras dimensiones que evidentemente por la distancia, la lejanía, a veces uno no logra comprender del todo, digamos, pero son figuras que inspira la figura de Salvador Allende, inspira nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Eh, otros militantes inspiran eso. Y la Marcela, en ese sentido, se nos presenta, como muchas otras mujeres al interior del Mapu Lautaro, como una fuerza inspiradora. Eh, Hay muchos compañeros ejemplares y muchos compañeros inspiradores, pero por alguna razón, quizás por una razón histórica mágica, la figura de Marcela estalló o destelló de un modo diferente. Y eso nos permitió a nosotros, como militantes, porque yo conocí a Marcela yo ingresé al MAPU, pero venía del MIR, fui militante tuve de jefe al Ronco, al Guillermo Rodríguez, al Caldera Ramírez, a la Arcadia Flores, que también eran jóvenes, a propósito de lo que dice Pedro. Cuando nosotros éramos militantes con otros compañeros acá en Puente Alto de las milicias de resistencia del MIR, nosotros teníamos 20 años y cuando nos enteramos que asesinan o cae abatida Arcadia Flores, Arcadia tenía 24 y nosotros la veíamos como gigante y tenía 24 años, era estudiante de periodismo de la Universidad de Chile. Entonces, claro, esta temporalidad de las edades, de qué es lo que uno representa, parece que crecimos más rápido
desde el punto de vista de tomar una posición y comprometernos, pero efectivamente las edades nuestras eran escasas, ¿no? Para lo que uno pudiese imaginar, ¿no? O comparar. Eh, Charles Caldera tenía 26, 27 años, y una cantidad de otros. Mi hermano murió el 10 de diciembre del año 85 y tenía recién 22 años, es decir, cayó abatido, ¿no? Como militante del Frente. Entonces, eh, en esa dimensión, yo coincidí afortunadamente, con un grupo humano militante muy destacado, muy comprometido, de una integridad y de una entereza y de una temeridad sobresaliente. Eh, el Chico, otros compañeros, la Marcela, eh, y nos tuvimos la oportunidad de dar los primeros pasos en esta ambición de la perspectiva eh, político-militar, de forjar una fuerza eh, que tuviese la capacidad operativa de ciertas acciones de envergadura o simbólicamente relevantes, y para eso había que dar ciertos pasos preparativos. Algunos compañeros habían tenido pequeñas instrucciones y pequeñas preparaciones, pero los hechos los hicimos en la calle. Nos hicimos, como decíamos en ese tiempo, vamos a hacernos haciendo. Eh, Cada cosa que vamos a intentar, solo vamos a saber si es posible intentándolo. ¿Entiendes? Eh, Cuando teníamos, decíamos nosotros internamente, teníamos, qué sé yo, escasos pertrechos, digamos. Eh, bueno, con eso hay que hacerlo, ¿no? No esperar una suerte de situación ideal, todos los flancos resueltos. En ese sentido, hay una voluntad, acaso nos decían siempre un exceso de voluntarismo, etcétera. Pero bueno, éramos así nomás. Eh, entonces, cuando no teníamos las cosas, las primeras acciones las hicimos con martillo y palos, digamos, ¿no? Cuando recuperamos los primeros batas, hicimos esas primeras operaciones como salidas de otro cuento, de otra historia, eso de cocar una calle, sacar cassette, sacar condones y pastillas de las farmacias y al mismo tiempo zapatos bata en Franklin, en San Diego, y golpeando con palo y martillo unas vitrinas, unos vitrales, digamos, de los bancos. Dije, "Chuta, esta cuestión es como una horda, es como una imagen, digamos, muy retrógrada de sujetos salvajes nomás. Pareciera que no hay ninguna orientación, ningún sentido. Bueno, el sentido era justamente el de expresarse desde el ámbito más popular, básico, elemental, hasta, y como decíamos nosotros, desde lo simple a lo complejo, ¿cierto? Y con lo poco mucho. Con esas dos frases dimos los primeros pasos, formamos los denominados E5, de los cuales posteriormente dimos el paso de crecimiento hacia las fuerzas rebeldes y populares Lautaro, que sería como el espacio más preparado, más idóneo para operaciones de alto calibre, digamos. Y todo ese fue un proceso muy de hormiga, digamos, ¿no? Nosotros como organización, como partido, hasta cuando yo lo conocí, el 83, que ya tenía su historia, digamos, ¿no? Yo soy integrante en el post-ruptura, post-quinto pleno, y por lo tanto ya soy parte de una cosa que incluso se achicó en relación a lo que venía siendo la historia de ese MAPU hasta el periodo de la transición, de la transitología, y todo ese discurso que había, digamos, de la renovación socialista, de una serie de cosas que empezó a enrumbar también a fuerzas que hasta poco antes tenían el discurso, digamos, de transformar radicalmente la sociedad a una
reinterpretación de todo eso, apuntando ya a los enclaves de administración de la democracia, pactada, negociada, acordada. El discurso de los consensos y el discurso, digamos, de Lewin de la medida de lo posible nomás, ¿no? Bueno, nosotros en todo ese proceso, ¿cierto? Logramos dar alcanzar esta estatura que tampoco fue sumamente descollante, pero para los efectos nuestros debe haber sido en esa década del 83 hasta el 94, que es como el periodo más activo de todos nosotros hasta que caímos todos nosotros presos y muchos compañeros abatidos. En esa década nosotros alcanzamos yo diría que un estado de equilibrio, de plenitud entre las distintas dimensiones de nuestro partido y de nuestra militancia. Una fuerza operativa capaz de emprender distintas operaciones en distintas partes del país, no sobre seguro, sino que arriesgando siempre más de lo que quizás la lógica militar habría indicado, digamos, ¿no? Una fuerza intermedia a nivel de militantes, de milicia, bastante destacada en distintos territorios, desde Valparaíso hasta el extremo sur, eh, desde Coquimbo hasta el extremo sur, incluso de más allá, desde Copiapó, y una presencia incluso activa hasta el año 87, 88, diría yo, bastante importante en trabajos sindicales que teníamos en Lota, también en La Serena, en algunas partes textiles que habían acá en Santiago, etcétera. O sea, no descuidamos eh, eh, las distintas dimensiones que esta cuestión demanda a cualquier organización política que se precie como de tal en el sentido de querer transformar la sociedad y apostar a una cuestión significativa y profunda. No lo descuidamos. Los estudiantes, ¿no? Donde estás tú, Marco, y otros grupos que eran importantes en las PCs, los primeros, y todos ustedes eran chicos de 18, 20 años, pero parte de mi familia también, otro hermano chico en el liceo, en fin, no descuidamos cada uno de esos aspectos. Si lo logramos todos más o menos en un alto nivel de prestancia, de madurez, de articulación, es otra cosa, y cada uno de nosotros se hará responsable en la medida que algunos incluso llegamos a ser dirigentes con el tiempo. Asumimos las responsabilidades que eso indicaba, digamos, ¿no? A veces con mayor o menor rigor, pero ahí estábamos, ¿no? Estábamos para eso. Con Marcela fuimos parte, fui parte de la operación Rescate del Ariel, en una labor distinta, digamos, a la que a ella tuvo que asumir, digamos, ¿no? Con otros compañeros. Pero éramos parte de un grupo, no era solo una operación político-militar en donde se redujera a una acción operativa de intento de rescate del Ariel, que como bien dijo Pedro y también lo ha dicho Nicolás en sus textos, en sus trabajos investigativos, eh, de lo que se trata es justamente de eso, de un sentimiento que nos recorrió a nosotros en en distintos niveles y en distintos momentos. El Ariel no es el único que quisimos rescatar. Quisimos rescatar a compañeros en Quillota, quisimos rescatar a compañeros en la cárcel pública, quisimos rescatar a compañeros en Legu, eh, porque había un sentimiento, y no porque fuesen esta idea que a veces se nos decía desde otras fuerzas hermanas o amigas, bueno, pero es un cuadro estratégico. Sí, pues es estratégico porque es nuestro, porque es militante nuestro, porque es un cabro nuestro, porque tiene esa mirada, esa bondad, esa actitud. En ese sentido es estratégico, porque una organización que eh, eh, eh,
se enriquece con esa dimensión, indudablemente que va a trascender a la operatividad misma, digamos, ¿no? No solo tienen que ser cuadros de alto calibre, de alta importancia. Sin duda que si es así, hay que redoblar los esfuerzos para lograr su libertad o en fin. Pero también estos otros compañeros para nosotros eran fundamentales, por el solo hecho de querer abrazar ese sentimiento, por el solo hecho de querer abrazarlo, ¿entiendes? Eh, y eso nos recorrió a nosotros cuando nos juntábamos y nos reunimos para ver esta posibilidad de rescate del Ariel, que se intentó 2 o 3 veces, que falló por distintas razones, a veces internos de gendarmería que no llevaba o no lo llevaban al hospital, como se decía, hasta que llegó el momento, llegó el momento. Habría que decir ahí, quizá una intimidad operativa, que hasta el momento del rescate mismo del Ariel, eso era absolutamente ausente de conflicto. Eso se había logrado. Es en la retirada, ¿cierto? En el momento de un pasillo que da hacia el lugar donde estaba estacionado el vehículo, cuando un grupo de ahí de USEP, de unidades de traslado que tenía Gendarmería, se activa y bueno, y ahí se genera todo este enfrentamiento, digamos, ¿no? Ellos estuvieron caídos, nosotros también tuvimos caídos, ¿no? Marcela cayó para nosotros. Lamentablemente no tuvimos ni la capacidad, ni conjunto de cosas como para haber dado un mejor soporte de atención, de urgencia, médico, o para habernosla llevado y haberla puesto a salvo. No tuvimos esa capacidad. Teníamos una capacidad básica o vital en torno a llevarnos al Ariel. Eh, yo vi al Ariel en ese momento. Eh, él reía y se veía como pletórico de lo que estaba pasando. Eh, y tuvimos otros compañeros también lesionados que tuvimos que tomar decisiones en el camino para poderlos poner a salvos también. Entonces, también tuvimos, diría yo, una mínima, si se quiere, capacidad, quizá instintiva, más que planificada, eh, de poner a salvo a toda nuestra gente y todos los medios y eh, en la medida que pudimos, digamos, ¿no? Eh, vivimos así ese momento, lo vivimos de esa manera. Yo recuerdo que me tocó dar una pequeña entrevista en una revista que se llamaba Página en Blanco a un periodista, Sergio Grés o algo así, eh, y planteé un poco eso, el sentido de la vitalidad, la importancia, la trascendencia de cualquier militante de cualquier rango en nuestra organización. Y eso era lo que nos había pasado a nosotros. Que la primera pregunta era, ¿qué tan importante era la persona? ¿Cómo arriesgáis, qué sé yo, una unidad importante en algo? O sea, ¿qué papel tenía? No sé, si hubiese sido el secretario general, para ello habría estado justificado. Si hubiese sido, no sé, cualquier otro dirigente nacional. Pero no, pues era un militante, era el Ariel. Era, era eso. A veces era incomprendido para todo el mundo, digamos. Pero están locos estos gallos. Bueno, pero para nosotros, insisto, era un momento muy significativo. Eh, y después con los otros compañeros eh, vimos las declaraciones que había que hacer, hubo una entrevista al mismo Diego Carvajal, a Guillermo, etcétera. Y dijimos lo que teníamos que decir, digamos. Primero, que estábamos orgullosos de la operación. Segundo, que nos dolía en el alma la secuela que esto tuvo.
y nos duele, nos duele hasta el alma hasta ahora, digamos. No es algo que uno supere con los años, sino que se queda pegado en los huesos de cada uno de nosotros. Cada compañero caído, cada compañero herido, cada compañero encarcelado, todo eso es parte, eh, está en los huesos de quienes todavía estamos acá, digamos. Hemos llegado más lejos que otros, pero no por escatimar en esfuerzo ni en compromiso. Y en esa cosa, y en esa dimensión, Marcela siempre destacó en cada una de las operaciones, en los CTA, en las recuperaciones, en otras cosas con enfrentamiento. Marcela destacó y después hubieron, la chica Norma destacó y otras compañeras destacaron, porque nos forjamos así, ¿no? Mm. Mm. Gracias. Mira, y te encuentro muy interesante y también el enfoque, de verdad, porque ya lo presenta ahí un poco el Pedro y Víctor desde adentro, militante, combatiente de las fuerzas, militante del MAPU, dirigente. eh, eh, que aquí hay una palabra que es importante, que es el amor, el cariño y el respeto. Alejado de esta visión de terroristas, de gente despiadada, y que me parece muy interesante porque yo diría que atraviesa a los cuadros, a las militantes revolucionarias, no solo de la organización. ¿Ya? Pensaba en esto cuando el Víctor nos contaba, habla a la pasada, y habla muy a la pasada, yo diría, de su hermano, el Patricio González, caído cuando él lo dice, pero que además Patricio, con menos edad, por supuesto, anteriormente él participa en el rescate de Fernando Larena. ¿Ya? Una espectacular acción audaz espectacular del frente, que va a buscar a uno de los suyos, que está herido también, ¿ah? Que está en una clínica, y lo rescatan. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Porque nadie se queda atrás, decían ellos, ¿no es cierto? Los compadres, los más al frente, no, por lo mismo, que somos todos acá. Pensaba en Víctor Zúñiga, en compañeros del MIR que dieron por enteros por recuperar la libertad. Entonces, y esa pelea de la libertad tiene mucho que ver con el amor, ¿ah? Tiene que ver con mucho con pasión. Esto no es libro, no es de socialización de los medios de producción, no es de correlación de fuerza, no es de guerra de posiciones, es de vida. ¿Ah? Es de vida, y me parece a mí, y creo que ahí habría que también sacar que la Marcela era mucha vida. La Marcela, en su juventud también creo, Nico, esto como te lo pregunto, porque tú has estado un poco más metido justamente en la vida de tu tía Marcela, participaba incluso en grupos culturales, artísticos, su introducción tiene que ver con eso, con la vida en su población, en su territorio, con distintas expresiones de lo que es la política, que la política no es solamente esta cosa fome, sino que es muy entretenida, y ahí participaba también Marcela, ¿no? Eso, si nos puede contar un poquito de eso, de la Marcela también, eh, de esa Marcela, grupos culturales. Lo recuerdo y te lo digo, o sea, esto puede ser una simple volada mía, porque cuando veo la foto de la Marcela en los bancos de Santa Elena con Becuya Maquena, la foto parece que Marcela fuera bailando. Parece casi una performance artística súper llena de vida, ¿no? Con su ametralladora, dominando la escena, digamos. Se pareciese de verdad alguien que además de todo este corazón, todo este coraje, toda esta entrega, se mueve con una plasticidad que llama la atención, o que quizás no llama la atención, sino que es la expresión de lo que es la revolución. ¿Cómo era la Marcela también en esos aspectos, Nico? ¿Tú nos puedes contar algo de eso? Bueno, como te decía, yo pude entrevistarla a ella ya, ella estando en Milán, ¿no? Yo quería un poco saber un poco de su vida, saber de su trayectoria, y sobre todo porque cuando muere Chico Sandón, el The Clinic pidió a varias gente hacer entrevistas, que hablara sobre el Chico Sandón, y, y yo y otra gente no quisimos hablar, ¿no? No porque nos cae mal el The Clinic necesariamente, sino que no, pero no era el momento, no era el momento. Y aparece, en esa visión aparece una entrevista de
supuestamente de Marcela Rodríguez, en donde, esto es el 2009, ¿no? En donde ella dice, el 90 deberíamos irnos, haber ido a la casa, para la casa, digamos, esa era su visión. O sea, como que la cagamos conseguir el 90 accionando, y que el chico Sandón lo había conocido, creo que en la cárcel, o sea, como una serie de cosas, ¿no? Que por lo menos no, a mí no me causaban como cierta vericitud, ¿no? O quizás sí, ¿no? Quizás yo decía, bueno, quizás la tía está en esa, digamos, pero de todas maneras yo quería verla, tuve la oportunidad, entonces quería con mi pareja ir para allá y me encontré con otra Marcela, digamos, que era la Marcela que, bueno, estaba en esa época muy metida con el tema de una sociedad de escritores y junto con su pareja daban premios, escribía poesía. Ella estuvo como bien ligada, como tú decías, siempre el tema cultural, desde estar en centros culturales en la Unidad Popular, mucho el canto, ¿no? Ella cantaba bastante bien y cantaba con su pareja, en esa época el tiro chino que le llamábamos. eh, Le gustaba cantar mucho, y hace poco escuché una grabación que la hizo después, ¿no? Ya en su casa, en prisión domiciliaria, digamos, donde canta, ¿no? Y ese cassette o ese CD era reproducido y era entregado como campaña de la libertad, ¿no? Y canta una serie de canciones, hace poco la escuché. Entonces siempre estuvo presente el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la entrevista que yo estuve con ella, digamos, hablando, de alguna manera el patrón de la entrevista era la humanización, ¿no? Ella humanizando al personaje, por decirlo así, ¿no? Que siempre estuvo muy en desacuerdo con la demonización que se hizo de la mujer, ¿no? Y llamar a la mujer metralleta, digamos, nunca le causó gracia, digamos. Eh, Porque era la cosificación, ¿no? Nunca se hablaba del hombre metralleta, sino que era, y además era la excepcionalidad, ¿no? Era la mujer metralleta, o sea, era una mujer que es una mujer que se disloca de su función, ¿no? Eh, y el mercurio en este caso, bueno, esto lo inventó, al parecer lo inventó la tercera, o la segunda, no tenemos muy claro quién partió, la tercera. Lo replicó después más adelante, en la cuarta, qué sé yo. Eh, pero el mercurio tiene el 92, cuando cae la Mané, digamos, 91, perdón, tiene una editorial que es realmente impresionante, una editorial donde demoniza a la mujer metralleta. Dice, todo hombre está hoy día con el miedo a pensar de que su esposa que está al lado de él sea la mujer metralleta. Así, es un demonio, es un fantasma que está ahí. Entonces, esa idea, ¿no? Entonces, mucha gente quería saber si era la mujer de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento ella me cuenta, ¿no? Su intimidad en términos de, pero nunca quiso, y eso es bien interesante, ella nunca quiso que esa entrevista saliera con su nombre, ¿no? Porque la lógica de la tía Marcela fue, primero no por ella, sino que cuando ella estaba, digamos, en el hospital, etcétera, la lógica de la familia fue crear un cordón sanitario para salvarle la vida, en donde se planteó que ella era inocente, ¿no? Una estrategia de decir, ella es inocente, por lo tanto, queremos que viva, etcétera, etcétera. Y después la estrategia al parecer la asumió ella hasta el final, ¿no? Porque cuando se va a Italia sigue insistiendo que ella no tenía ninguna función militar en la acción. Y al parecer me da la impresión que porque lo conversaba con su familia, su estrategia siempre fue declararse inocente para no tener que a nadie inmiscuirlo, digamos, no meterlo a nadie, ¿no? Entonces siempre tuvo ese resguardo, ese tema de decir, no quiero que se sepa, ¿no? Lo que hice. Entonces, todo lo que me comenta y la acción, etcétera, incluso su familia, hace poco en esta reunión, su familia hace poco se enteró de que nunca estuvo en Ecuador, porque ella siempre dijo que el 85 iba a ir a Ecuador. Y siempre fue el cuento de Ecuador, po, y la familia hasta el día de hoy sabía que era de Ecuador. Pero creo que ya en este último tiempo la tía sabía que estaba muy mal, que no iba a poder venir. Entonces empezó a contar, pues empezó a decir, sabes que yo nunca fui a Ecuador, fui a Cuba, el 85, qué sé yo. Y en eso me contó, bueno, algunas cosas de los asaltos. Y en eso me decía que en la tercera, o al parecer los diarios, había puesto de que ella era una gata que saltaba de un lado para otro, casi como una performance, ¿no?
que se tiraba supuestamente la subametralladora para allá, para acá, etc. Entonces ella comentaba que a ella le daba ganas de ir al baño, ¿no? El miedo que tenía era ese, entonces no le iba a decir al jefe, oye, deja ir al baño y después salgo, ¿no? Entonces tenía ese problema, por decirlo así. Entonces, de alguna manera es la humanización de las personas, ¿no? Al decir, eh, contar esa anécdota es decir, bueno, éramos personas que estábamos haciendo cosas. Ella era muy política en su planteamiento, pero muy del accionar. Ella decía que se aburría en las reuniones, porque ella participaba en las reuniones de dirección. Aquí no había una cosa como que la gente que accionaba y la gente que pensaba y intelectuales, sino que participaba dentro de ese proceso, pero a ella no le gustaba mucho. Además que también tenía una crítica hacia los hombres en términos de que decía que los hombres hablaban mucho, dejaban poco espacio a las mujeres de hablar, pero además tampoco ella que no quería tanto conversar, sino que era como, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y por lo menos lo que me describe del grupo que estaba, por lo menos el grupo del 87, etcétera, me describen que se veían todos los días. Entonces había una suerte de, en una oficina, etcétera, de una complicidad muy rica, de mucha, de tratar de sortear este proceso que era todos los días arriesgar algo, la vida, sortearla con broma y con cuestiones. Entonces era también el tema de la risa, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos decir, pero evidentemente que cuando cae y el proceso que viene después es un proceso bastante duro, siempre se le reconoce a ella como una mujer dura, comprometida, luchadora, etcétera, pero se deja de lado un poco también el tema que la pasó mal, digamos. O sea, hubo momentos muy duros en esos 30, 40 años que vivió finalmente en silla de ruedas, ¿no? Pero claro, no lo decía mucho, ¿no? No lo decía mucho. Pero vivió ese proceso en donde ella, por lo menos su discurso es que la dirección del partido en ese momento, claro, como ella finalmente se repliega, hay una suerte también de decir, pero ella después empieza a vivir sin el partido, porque el partido no se empezó a enterar de cosas, ¿no? Y se cayó este gallo, se fue este gallo, y no sabía ella por qué, nadie se le acercaba, ¿no? Porque también estaba ese problema, ¿no? De que ella quería ser inocente, entonces si el partido venía y empezaba a buscarla, le iba a decir que no. Entonces todo ese límite directo al final quedó como ella en otro tiempo, ¿no? Como viviendo otro tiempo, iban pasando cosas y ella como que, sí, no todos los compañeros, por supuesto, después ella los visitaba y todo, pero quedó esa sensación, ¿no? Eh, yo creo que también en ese momento era muy difícil, ¿no? Acercarse, saber, todo, pero también como el tino, ¿no? De, de poder decirle, oye compañera, usted sigue siendo compañera, queremos que discuta estaba en silla de ruedas, estaba enferma, entonces, pero yo creo que quizás faltó esa conversa, decir, compañera, ¿cómo está? ¿Quiere seguir? ¿No quiere seguir? Como que en realidad ahí ocurrió algo, ¿no? Ahí ocurrió algo que es interesante también, habla del humano, ¿no? Que en el fondo mi visión es que algunos eran medio brutos, no sabían cómo tener así como, ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Lo acercamos desde el humano, desde lo sé qué. Bueno, estaban presos también, ¿no? Entonces también había una suerte de eso. Era bien difícil Yo el no, panorama. Eso. no sé bueno, tratamos de entender y de explicar algo que no se puede explicar ni entender, digamos, ¿no? Eh, cada uno de nosotros, aquí está Pedro, el mismo Marco, yo, el momento de ser detenido, de ser apresado, de caer, de pasar de vivir esa fase de interrogatorio en donde la verdad es que ninguno de nosotros se preparó para eso, Mm. ¿entiendes? Ninguno de nosotros, no hay un curso, no hay un área, no hay un departamento interno en ninguna organización subversiva revolucionaria que diga, mira, esto es lo que hay que hacer cuando a usted lo agarren, ¿cierto? O lo torturen o le pase tal cosa. Eso no existe, ¿entiendes? Y cada uno llega hasta ese minuto, porque además tampoco pensamos que nos va a pasar. Estamos viendo que otros caen, pero pensamos que a nosotros no nos va a pasar hasta que caemos, ¿entiendes?
Y llegamos a esa fase. E inventamos algo. Algunos inventan, otros se quedan mudos, no hablan, quedan para adentro, un ostracismo total, y pareciera que están, que esa es los interrogadores piensan, oye, a este le dieron instrucciones de no hablar, y se queda ahí mucho. No, pero es un estado en el que el sujeto cae, digamos. No hay una regla para eso. Hay otros que piensan que diciendo dos o tres cosas más superficiales libran. Hay otros que dicen, no, yo ni siquiera lo conozco. O sea, cuando yo caí preso dije, ¿quién es don Carlos Silva? Le dije, no lo conozco, pero ¿cómo se? No, no tengo idea. Ese es un proceso natural en todos nosotros. Y aprendemos eso viviendo esa situación, pues, esa situación. Compañeros que fueron amenazados con los hijos en condiciones brutales, con las esposas, con las compañeras, más aún con Marcela herida mortalmente. ¿Qué- ¿Quién de nosotros, porque yo quiero por lo menos reivindicar una cosa, de todos nosotros que amamos, que lloramos, que atesoramos a cada una de nuestras compañeras y compañeros, todas esas, todos esos episodios los vivimos con esa intensidad, con ese vértigo. Pero llegado el minuto, quedamos sin la capacidad ni las herramientas, hermano. Entonces, cuando caen los cabros en Coquimbo, tuve que ir a la casa de un compañero a avisarle a la familia. ¿Y cómo se le dice a la familia, oye, chuta, el guatón Joaquín cayó? ¿Cómo se le dice? No. Voy y soy diplomático, voy y me pongo a llorar, voy y le doy un parte oficial. No, pues como es, ¿me entiendes? Eh, con toda la complejidad que tiene estas vidas nuestras, que, 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 que tiene otra característica importante, quizá en toda la militancia chilensis, revolucionaria chilensis, y es que somos clandestinos con toda la familia. Acá estamos mamá, papá, hijos, o sea, no somos clandestinos excindidos absolutamente del tejido social, familiar. No, arrastramos a toda la gente. Entonces es muy complejo para todos nosotros de pronto llegar. ¿Cómo se llega nuevamente donde una compañera que enfrentó con esa entereza, con esa valentía, con esa temeridad, pero también con esa lamentable eh, circunstancia, eh, ¿y qué le vamos a decir? ¿Le vamos a dar un parte de las últimas decisiones del partido? Absolutamente fuera de lugar. Y había una instancia que eran las Guacoldas, que intentaban, las compañeras, las madres, los amigos que estaban en Guacolda, intentaban mantener esta red de comunicación más familiar, en otro rango, evidentemente humana, solidaria, fraterna, de generosidad, de solidaridad, de hermandad, pero tampoco era sencillo. Tampoco era sencillo, tampoco era que las Guacoldas estuviesen inmunes a cualquier eh, efecto represivo o castigador, ¿no? También lo vivieron ahí. Toda la gente que estuvo en las distintas instancias que eran parte de esta idea media extraña que teníamos como este complejo partidario, ¿eh? Que tenía cuerpos que se relacionaban, pero al final era un cuerpo que se relacionaba a través de todos nosotros que nos movíamos en todas las partes del cuerpo. No, tampoco había una separación de actividades, ¿cachai? Oye, Eh, una cosita. sí, Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo he leído un poquito de Argentina. Los del PRT, por ejemplo, eran sumamente críticos a todas las personas que hablaban, las llamaban de traidores, etcétera. Imagínate que los montoneros andaban con cianuro, ¿no? Y les decían a los militantes que se mataran antes de caer presos. Yo estoy
súper consciente de que el Lautaro, por ejemplo, no tuvo una política de decir, oye, mira, tú tienes que... eh, sobre todo porque creo yo que la tortura es algo tan terrible que en el fondo uno tiene que ser comprensible en ese momento. Lo que sí creo es que, claro, la tía Marcela en ese discurso, en esa visión, ¿no? Ella era, yo la lo que veo yo, no sé si tú estás de acuerdo, Víctor, era sumamente así como una mujer como responsable, comprometida, así como una cosa bien estructurada, ¿no? Eh, no le gustaba ya el salirse de fuera de foco. Mi visión, quizás. No. Ella misma me cuenta que fue a Silvio Rodríguez y sin carnet, y sin entrada. ¿Sí? Ahí sí que dejó todas las medidas de seguridad, ¿no? Eh, pero quizás su visión en esto de que yo no hablé y no reconocí nada, quizás es una visión también, una visión como vea muy estructurada de ella, ¿no? Eh, pero si tú me preguntas a mí, claro, yo obviamente que entiendo que las circunstancias son, cada una vive su propio proceso y nadie podemos uno juzgar al otro en una situación que no se vive. Y yo entiendo lo que tú dices, ¿no? Que era difícil llegar a ella y también difícil ella misma llegar al resto, ¿no? Sí, disculpa que Mm. agregue algo, digamos, ¿no? Cuando yo la conocí a través de otro compañero que era nuestro líder, eh, también tenía esa transmisión como de ser muy estructurada, disciplinada, casi un cuadro militar natural, como que ese era su... Y la verdad es que no era eso tampoco. Mm. Eh, Era también, tenía todas sus cosas, esa feminidad muy atractiva. Se ponía una capa roja, se ponía una boina, llegaba con bota. Es decir, una persona que no tenía ninguna posibilidad de pasar desapercibida por ninguna parte. Eh, Íbamos no sé, a chequear un lugar y la veía y uno parecía atorrante al lado de la Marcela, era una superproducción. eh, Le gustaba el jugo, comía completo, cantaba, hacía puzzle. eh, Teníamos una oficina, efectivamente, en un momento hubo una oficina donde llegábamos, los distintos personajes ahí. Y hay otro personaje amigo nuestro que es el Rusio, y era métale broma. Mm. Había una complicidad ahí, una forma de tratarse como si hubiesen nacido, crecido desde la infancia hasta, no sé que eran cercanos, que se conocían, en fin, pero era mucho más que eso, hermano. Era una cuestión increíble y eso era muy importante para los que éramos más advenidizos al espacio. eh, Encontrar una cuestión de esa naturaleza. Oye, yo estuve, lo digo solo como elemento de comparación, digamos, ¿no? Estuve con Guillermo Rodríguez y Charles Caldera y la primera vez que fuimos a una reunión, los tipos nos llevaron vendados dentro de una camioneta, nos bajaron, estaba todo el cuartito sin ninguna cortina, todo en blanco, se sentaron enfrente de nosotros, colocaron sus pertrechos, sacaron un papel, hicieron el discurso de en caso que pase algo, estas son las modalidades, quemaron el papel. No, imagínate si tú que hay loco con esa cuestión. ¿Cachai? Pues nosotros no éramos esa cuestión, éramos otra cosa, absolutamente distinta. Y Marcel era muy distinta, ¿no? Montones de anécdotas que pasaron en la calle a estos que eran los representantes de las fuerzas rebeldes y populares Lautaro. ¿Eh? Cuando pasó, no sé, lo del chipote chillón o un loco que le agarró la cartera y ella tenía más fuerza, lo jaló y terminó el que le agarró la cartera tirado en el piso.
y montones de cuestiones. Es otra cuestión. Pero yo quería solo insistir en un aspecto, digamos, de la complejidad compleja del momento que vivimos a partir de la Marcela, ¿no? Vivimos compañeros que cayeron, pero también esto era absolutamente distinto para todos nosotros. Una compañera que está entre el instante de su caída hasta 3, 4 años después en riesgo de muerte permanente porque era incluso castigada y torturada en, eh, en el hospital penitenciario, ¿no? Eh, con infección. O sea, es una situación muy, muy, muy diferente, muy, muy, muy sensible. No hay momento desde esa caída hasta después, todos los que estuvimos ahí cerca de todo esto, en que no hayamos estado siempre consternados, afectados eh, y superados incluso por una situación de esa naturaleza. Eh, es muy difícil, es muy difícil. Y se hizo lo que se pudo, se hizo menos de lo que el momento requería, pero todo se hizo desde lo más preciado que teníamos en esta militancia. Todo se hizo desde el amor. Hemos amado a cada uno de los compañeros, incluso los que terminaron yéndose y muchas veces eh, en discusiones con todos nosotros, ¿no? Amamos al negro Villarroel. Ujú. ¿Qué le Ujú. podéis qué le vaya a recriminar al negro Villarroel? Bueno, se tenía 14 años cuando era militante, se fue preso. Y desde los 14 hasta ahora, ¿cierto? Ese es su camino. Y eso nosotros, yo por lo menos personalmente, y sé que muchos otros compañeros, ¿cierto? Dijimos, ya, perfecto, tenemos una diferencia frente a una determinada cuestión, pero a estos locos no los queremos, los respetamos y si tuviéramos la posibilidad de hacer algo por todos ellos hoy día, no te quepa ninguna duda. Bueno, cada uno ha hecho lo que puede en distintas circunstancias, campaña, todo lo demás. Pero si fuese posible hacer una cosa que fuese más allá de la campaña, fuese una verdadera operación de rescate del Mauricio, del Marcelo, del Juanito, de, qué sé yo, de las mujeres que están presas, de los mapuches, que es una cuestión que nosotros aparentemente no tenemos nada, pero nos importan tanto que cada una de las acciones que hacíamos colocamos incluso una reivindicación de esos militantes, de esa gente, ¿no? El Mendoza Collío, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso no importa. Y desde allí, con las dificultades que tenemos, nosotros hicimos lo que hicimos. Y como bien dice el maestro Pedro Rosas en su libro, ¿cierto? Eh, Cuando uno está sumido allí, pierde un poco la perspectiva y la densidad de lo que se ha hecho, pero cuando lo ve desde otra posición, chuta, hay allí una cuestión que es importante y rescatar, reseñar, recrear y refrescar permanentemente como un gran aporte al proceso emancipador de los pueblos latinoamericanos y del mundo que se hizo en Chile. Y a eso contribuyó parte de todos los esfuerzos miristas, los esfuerzos frentistas y sin duda nosotros. Sí, sí, me parece, mira, no sé si se me escucha, claro, Sí. la conversación está en un punto súper interesante, ¿ah? Porque tiene que ver con la vida, de nuevo, ¿ah? Con la vida que no es parejita y que no es perfecta. Yo a la distancia, yo no podía mucho quizás hacer, pero sí lo que puedo decir es que en la circunstancia en que estábamos, con el dolor que nos provocó, ¿ah? Porque además esos momentos, noviembre del 90, es la muerte, es la alegría del rescate en un mismo momento, ¿ya? En una misma instante, en un segundo
preciso, el mismo, la inmensa felicidad de la libertad, la toma de libertad de Ariel, burlando la cárcel. Me lo imagino, como dice el Víctor ahí, riéndose, cagado de la risa, ¿no? Porque había salido de esa agua que para él era insoportable. No sé para quién es agradable, pero estamos hablando de él. En el mismo momento, saber que la Marcela, que aprendimos que se llamaba Marcela ahí, que la manda estaba herida, detenida, que había caído, con la significación que eso tenía, porque te lo digo, incluso efectivamente, para quienes no estuvimos tan cerca, pero podíamos observar la complicidad que tenían los compañeros, esto que cuenta ahí el Víctor, de los chistes, de las tallas, de esa relación que tenían ellos, que enfrentaban cada día. Que se estaban cada día a la muerte, ¿sí? No es mentira, no es literatura, es de verdad, pero con una alegría que motivaba a los demás, ¿verdad? Que provocaba como un ejemplo, que no provocaba miedo, que decía, puta, esto también es vida, ¿sabes? Esto es vida y es divertido. Mm. No es lágrima, no es mártir, es divertido. Entonces, con todo ese cariño, yo lo que puedo decir es que quizás no hicimos todo, pero hicimos lo que pudimos, efectivamente. En una situación súper concreta, sin duda para nosotros que estábamos presos, por tanto más cerca de Guacolda y todo eso, efectivamente, no hubo un momento en que no estuviésemos pendientes de la Marcela. Y en ese estar pendiente estaba muy pendiente también de su historia, la historia que ella relata, ya para decir yo no tuve nada que ver, entonces era difícil. Sin ninguna duda, nosotros lo vivimos de pie y no en la silla de ruedas y no postrado en el hospital y no en la soledad que significan todos esos tiempos. Entonces, la Marcela, como lo vivió, es como lo vivió ella. ¿Ya? Y es lo más importante de esta historia. Además, ¿no? Cuando digo como lo vivió ella, quiero decir que el centro de la historia está ahí. ¿Ya? La riqueza, lo duro, porque tampoco no se trata de romantizar, ¿ah? Esto de que era vida y que era alegre, en ningún caso quiere romantizar, también tiene todos estos dolores de mierda, o sea, dolores muy profundos. Y Pedro, Víctor vivieron la prisión, fueron torturados, pero me imagino que tampoco nos podemos poner en el lugar de la Marcela. ¿Ya? Otra historia. Son 35 años para una mujer llena de vitalidad, 35 años inválida, postrada, es brutal, es brutal, y cortada de su vida. ¿Ya? Entonces, tenemos cosas pendientes. Yo creo que es verdad y es bueno que también se nos recuerde, porque con el cariño que le tenemos en tiempo presente a la Marcela, quizás no estuvimos a la altura y habrá que asumirlo, y hay que poner el pecho, porque también es el Víctor, no estuvimos a la altura en todo, sino que era con lo que teníamos, pero con honestidad. Me parece que eso es como muy importante decirlo. Y decirlo desde el cariño. De hecho, estamos aquí conversando con la Marcela porque pensamos que no podemos olvidarla, porque nos la vamos a olvidar y queremos que otras y otros conozcan de la Marcela, conozcan de su vida, de su enorme compromiso. Hay muchas cosas que hablar. Yo estaba hablando, recién los compañeros hablaban del libro del Pedro, ¿no es cierto? Lo recomiendo también, nosotros no somos publicistas, pero para quienes nos quieran conocer, también está el libro, mira, producción, los compañeros de producción me lo acaban de traer, el libro del Nico, más reciente, que cuenta también estos pedazos de esta historia humana, política, militante, revolucionaria, combativa, en el que se mezcla todo esto, ¿eh? Porque el Nico además, claro, no lo dice que está ahí en este momento, pero claro, la tía Marcela la vio, la fue a ver a la prisión, etcétera, pero su viejo, su papá también estaba preso. ¿Ya? Entonces aquí están todas estas vidas tan súper mezcladas, muy mezcladas. Parece que no éramos tantos, podría decirse, por la vida de todos, ¿no es cierto? Que compartimos ciertos episodios, está mezclada, y yo diría, está mezclada y está súper presente. No hay oportunidad en que nosotros también desde acá, digamos, hay que pelear por la libertad del Marcelo, del Juan Aliste. Nada, no pueden seguir presos. De Ramiro lo hemos dicho, no somos los únicos, también se dice, de la Mónica Caballero. Tenemos tantas cosas pendientes. Yo diría tenemos pendientes porque aún, y digo aún, no hemos ganado. ¿Ah? Eh, con la esperanza de que esto va a cambiar, de que toda esta historia no han sido en vano, no han sido en vano, sino que son abonos para otras historias que hay que seguir contando. ¿Ya? Y ahí el Víctor, con toda la experiencia
que tú tienes que aprovechar esa experiencia y contárnosla, recordárnosla, transmitirla, porque es importante. Y el Pedro también, desde su experiencia militante y su expertise profesional, como el Nico, que yo creo que ha hecho un esfuerzo también súper grande, como para, no es el único escrito, no es el único libro que tiene sobre esta historia. eh, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos reproduciéndola, contándola? Compañeros, yo le decía, esto tiene su límite de tiempo. Ojalá podamos seguir buscando estas conversaciones. Me abre mucho el interés de conversar. Tengo un interés también militante, pero personal, sobre ya la vida, el rescate y las últimas horas de Ariel. Los compañeros, los compañeros de Coquimbo, nosotros lo decimos a la rápida, nosotros sabemos, pero son 3 compañeros caídos en otra operación en Coquimbo, defendiendo a sus demás compañeros. O sea, si es que caen es porque se quedan para la defensa, para proteger, por ese amor. No es solo heroísmo, sino que o es un heroísmo que está basado en el amor y tanta otra historia. Les invito, sí, y con eso me callo, a despedirnos, a decir algunas palabras de despedida, algún último mensaje, alguna eh, última por ahora, comentario sobre este tema que nos convocó hoy día. Nos faltó antes, y ahí me callo, hicimos algún esfuerzo, pero no, nos faltó, y también, no hacemos todas las cosas bien, nos faltó alguna compañera que pudiese estar presente acá, porque esta historia, porque también no podemos ser siempre los hombres los que hablen de las mujeres. ¿Ya? Yo creo que ahí estamos de acuerdo en que las compañeras tienen mucho más que hablar, y quizás, como lo decía el Nico, si dijo Marcela, alguna vez nos pasamos de rosca y hablamos y ocupamos el espacio, estamos muy acostumbrados a hablar. Y ahí hay una voz que tiene que salir con voz propia, que es de las compañeras que cumplieron, no solo a Marcela, también está dicho, las mujeres combatientes del MAPU, del Lautaro, del MIR, rodriguista, son muchas y esenciales. Compañero, ¿verdad? Me callo y que nos despidamos, por favor. Ya. Usted da la palabra, ¿no? Tiene que... Dale, Pedro, Pedrito. Ya, bueno, ya. Bueno, a propósito del mote, digamos, ¿cierto? De este concepto en la mujer luchilleta, lo refería el Nico también. Si alguien quiere buscar mayo del 90, la tercera sobre todo, también en Mercurio, hicieron los hueones una especie de procesión, po. Sí, en los primeros días hay una noticia que decía Lolas golosas asaltan farmacias y llevan preservativo y cosas, la bajada de título también. Era bien sugerente en ese sentido, digamos, ¿no? Y poco se indicaba de la organización, ya después, en esos primeros días. Pero de ahí, el 7 de mayo de ese mismo año, el 90, hasta el 14, digamos, comienzan a salir sucesivamente las noticias. Y uno puede ir rastreando cómo se fue armando, fíjate, muy interesante. Claro, uno puede decir, sí, fue una construcción de la prensa, sí, pero es una construcción que tiene que ver con la acción. Es decir, efectivamente, es la acción de unas niñas jóvenes, estudiantes, pues la acción de una mujer que, como bien se decía, prácticamente danzaba, digamos, esta figura donde se lanzaba la mediana y de un lado para otro. Eh, Llama la atención y por supuesto fue una, entre comillas, construcción compartida que yo creo que fue útil a la causa también, digamos, ¿cierto? No te regalaban titulares por cualquier cosa y por lo más eran titulares que salían bastante caros eventualmente, así que me parece que por lo menos hoy día permite rastrear, ¿no es cierto? La memoria es frágil, las interpretaciones cambian en el tiempo, vamos perdiendo también y por lo menos ya queda ahí en algunos lugares plasmado el acontecimiento. Y a propósito de la sencillez, la capa roja que decía el Víctor, también uno podría decir, mira cómo estaba seducida por la noticia y el estrellato, en fin. Y lo que hay detrás, a propósito de esa simpleza, Víctor, obviamente es la naturalidad de una existencia auténtica, la identidad pura, verdadera, ¿cachai? Lo que, Mm. lo que, lo que es la gente que tiene la entrega. Es como es, no tiene pose, no se construye fantasía, no habita fantasía, digamos, está ahí jugándote la radicalidad de la vida. Y lo que uno puede apreciar es una consistencia, si uno piensa el periodo de la resistencia, larguísimo.
O sea, la resistencia entre el 73 y el 82, ¿no es cierto? El aislamiento, el acto mínimo que puede ser castigado brutalmente, la reconstrucción fallida, no solo para el MAPU, para el resto de la izquierda y la izquierda revolucionaria, por supuesto. Intentos que hoy día tú puedes rastrear 10, 20, deben haber sido 100. Y si cada uno de ustedes piensa en los intentos que hicieron ustedes y los van replicando en las compañeras y los compañeros, será un periodo muy duro. Y la compañera Marcela asiste a ese proceso, digamos, ¿no? Transita políticamente, busca su lugar, se encuentra y no se va, ¿no es cierto? No es una espectadora, ¿ya? Transita eso, el periodo de las protestas, por supuesto, así como animó, también debe haber espantado a mucha gente. Y lleva una profundización del compromiso, de la acción, la especialización del 83 al 86, como dice, por supuesto, el diccionario de la Real Academia de Lautaro, ¿no es cierto? Nació el gigante, el pueblo en llamas en ese periodo, y como todos, y otros también que estábamos fuera, fuimos seducidos por esa llamarada, ¿no es cierto? Y siguió ahí, y sigue ahí luego, ¿no es cierto?, entre el 86 y el 87, el Congreso cuando se determina la JIM, que es una tremenda apuesta. Yo sé que de dentro, ustedes, porque ustedes están ahí, digamos, miran lo que les pasó biográficamente, en que nos equivocamos, nos faltó, nos sobró. Yo los miro de afuera y les digo que es una tremenda apuesta, es una interpretación de lo que ha sido la historia de Chile, de ese proceso reciente, de esa insurgencia, de lo que está pasando en América Latina y toman una decisión. La decisión de decir aquí vamos a esta guerra con pueblo, digamos. Y lo que pasa después es que la política corre, bueno, corre. Y viene la transición, el pueblo decide ponerse al lado, los revolucionarios siguen, digamos, y Marcela sigue ahí. Entonces lo que yo veo allí, ¿no es cierto?, en el marco de una persistencia y consistencia política de sus compañeras y compañeros, es su propia persistencia política. La decisión de mantenerse fiel a una historia, a una memoria personal, social, política, a una interpretación de lo que estamos viviendo en ese instante y de lo que hay que hacer, y tomar la decisión de mantenerse en esa línea en condiciones políticas extraordinariamente duras. Y condiciones políticas no solo quería decir que era la secesión pactada, quería decir que te estaban cazando, quería decir que te estaban matando, quería decir que los lugares donde llegabas ya no podías llegar. Y por lo tanto quería decir que tenías que rascarte con tus propias uñas. En otro contexto, quizás el más cercano, que hubieron compañeros de ustedes allí también en El Salvador, o sea, a veces esto se resolvió brutalmente. En este caso se resolvió, ¿no es cierto?, aceptando diferencias, dialogando, respetándose, siguiendo adelante. Me parece que ese es un camino visible en esta trayectoria revolucionaria de una mujer que se puso a la altura de la historia y de su propio compromiso personal, íntimo, con la historia, con autenticidad plena, sin perder la identidad, sin creerse el personaje de los diarios, siguiendo, ¿no es cierto?, con su forma de ser y vivir alegre, dicharachera, pero también dura cuando había que enfrentar la dureza del enemigo. Eso, compañero. Gracias. Bueno, Víctor, sí, eh, es una despedida, digamos. Si hubiese otro espacio, debiéramos permanente sostener la reflexión en torno eh, a esta vida, a este nombre que nos convoca o nos convocó hoy, digamos. Marcela se escribe con los nombres de Norma, de, de la Magda, en fin, de todas las compañeras que estuvieron en estas trincheras en distintos lugares, con distintas tareas y misiones, las que se fueron presas y estuvieron una década detenidas o presas en cárcel de hombre en San Miguel y después en el COF, en el CEASCOF. eh, y Marcela es parte de eso, de ese semblante, ¿no? De esa virtud. Eh, Cada una de ellas eh, se entregó y se comprometió con lo mejor que tenía, ¿no? Y eso mejor que tenía
había sido cultivado en esos territorios, en esos barrios, en esas poblaciones, en esas calles, en esos caminos, en esos territorios lejanos. eh, Desde allí nosotros caminamos. Desde ahí, como dice Pedro, se acuñó el concepto de este pueblo que camina como gigante, este gigante popular, esta ambición de toda la patria para el pueblo, evocando los espíritus de todos los que han dado algo importante en la historia del país y del territorio y del planeta, ¿no? Eh, Importante fue para nosotros durante todo ese proceso del 83 para acá, lo que había pasado con los sandinistas. eh, y el Omar Cabeza era como el testimonio que había que andar trayendo, el que no lo tenía, es decir, se pierde una parte importante de cómo desde la simplicidad, desde la sencillez, desde la humildad, desde la precariedad, se pueden hacer cosas. Y eso representaba todo eso, todos estos tótems, estos símbolos, estas cuestiones que nosotros fuimos disponiendo en nuestras propias vidas, digamos, ¿no? Eh, Marcela es todo eso y más, sin duda, ¿no? Cada uno de los compañeros a quienes conocimos nosotros, el guatón Joaquín, el chico Escobar, en fin, cada uno de ellos fue eso y más, ¿no? Eh, el- yo por lo menos me he sentido siempre bendecido en el sentido social nuestro de haber compartido con cada uno de ellos distintas aventuras, episodios, operaciones exitosas y falladas, ¿no? Eh, con con eh, grandes energías y a veces con la urgencia de tener que sacar algo adelante porque era vital, ¿no? Y Marcela preservó todo eso, porque si uno lee en el espacio que creó Nico, en el CELAE, que ella me invitó a ser parte integrante de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y de Europa, a ese nivel. O sea, ¿no? Armaron la cuestión allá y chuta, allá. Y ella, lo que escribe ahí, lo que ella transmite ahí desde el punto de vista poético, etcétera, sigue siendo, como dice Pedro, una palabra, una letra, un verso de consecuencia. Nunca de desconocimiento, sino que una consecuencia que va moviéndose en la temporalidad y va teniendo los rasgos de que en ese tiempo o en cada tiempo se nos exige o es posible, digamos, ¿no? Eh, y en la medida que seamos eso, sencillo, eh, consecuente, leales, no como ayer, que estábamos con eh, nuestras UCI o nuestras armas en ristre, pero bueno, en donde estemos, estamos en esa. En esos días de la partida de Marcela, bueno, nosotros estuvimos en la campaña de Marcela Vuelve. Para otro momento, eh, le voy a enviar a Marco un conjunto de textos que yo fui haciendo para la campaña de Marcela Vuelve hasta que nace poco antes el periodo de la pandemia, ¿no? Mm. Donde ella estaba comprometida a volver, ¿no? O sea, no es que fuese una imposición, ella decía, sí, yo quiero ir, quiero recorrer, incluso asumiendo un riesgo mayor. No depende de pura voluntad, ya en esa circunstancia también dependía de elementos de salud, en fin, un conjunto de cosas. Pero eso estuvo vigente en ella, ¿no? Estuvo presente y eso fue también un nuevo aliciente para muchos otros compañeros y compañeras que durante todos estos años, desde el 19, del 2019 en adelante, estuvieron en torno al Marcela Vuelve. Es importante eso. No es solo una cosa
qué sé yo, oportunista, sino que es una cosa de necesidad espiritual para muchos de las compañeras y compañeros que han estado, estuvieron en esa campaña y que intentaron y que hacíamos los Zoom y que ella hablaba desde allá y que compañeros que acá incluso en el momento más cercano que volviera, prepararon una camioneta donde se iban trasladando, una serie de cosas todavía muy precarias, imagínate. Compañeros eh, de trabajo manual, pero nada así como, oye, vamos a contratar una super van que viene súper equipada con... No, era una cosa artesanal. Y esa condición artesanal de voluntades estuvo trabajando ahí. Bueno, en torno a esa, Marcela, yo por lo menos para despedirme hice un texto que le envié a Julio en los días de la partida de Marcela. Marcela, una estrella irreductible. En este día triste, nublado, peñado de memoria e historias, en este día poema, canto, trinchera, barricada, en este día arenga, consigna, rayado indeleble en las paredes eternas de nuestro pueblo, Marcela Rodríguez, la mujer símbolo de una lucha y un sueño, ha partido lejos, allí donde solo los elegidos pueden acampar. Un vuelo magno habrá de ser, una travesía temeraria, porque Marcela representa esa entereza inclaudicable. Ha librado una vez más una desigual batalla. Debe de haber arengado multitudes con su voz, así como ayer habitó barricadas, tormentas, combates embellecidos por los humildes. Hacía ya un buen rato que este trance nublaba sus mañanas, finalmente ha partido, y una tristeza profunda habita en nuestras almas, nuestras manos, nuestros poemas. Este es uno de esos instantes en que las palabras pierden su sentido, sus significaciones, cuando la vida y la muerte se abrazan y lloran, uno de esos silencios que caminan en silencio. ¿Qué decir ahora? ¿Cómo revertir la tristeza, el dolor, quizá incluso la angustia, una vez más enfrentados a los signos de la vida? Un nombre, un abrazo, una arenga irreductible en la historia. Marcela, 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 una consigna, una conciencia, un poema que caminó por estas calles portando su valentía y coraje. Las palabras se extravían, se aquietan cuando los corazones se agitan. En la memoria yacen los dibujos, las banderas, las trincheras, embellecidas por el fuego generoso de los pueblos. Compañeros, amigos, hermanos, hoy, de algún modo, con más voluntad que certezas, somos abrazo, lágrima, canto, poema, consigna, estrella, mar, libro, mano, mirada, recuerdo, rebeldía, trinchera, silencio, una noche abierta al infinito. Marcela, una estrella irreductible. Muchas gracias. Ya, pues agradecer el espacio también, la conversación. Yo creo que se tiene que amplificar y de distintas maneras seguir hablando de Marcela y me imagino, bueno, de más personas, teniendo esas miradas, ¿no? Esas miradas integrales que hemos estado viendo, ¿no? Eh, Políticas, sociales, eh, lo que hace es el ser de una persona. Así que gracias, estoy ahí medio complicado ya con el horario, así que les agradezco todo el espacio. Bien, gracias Nico, Víctor, Pedro, muchas gracias. Nos quedan historias que contar. Estos nombres que han salido al vuelo son todos historias, son todas historias concretas, son todas generosidad inmensa, coraje enorme, y son recorridos concretos de un tiempo rico, de un tiempo hermoso, duro y hermoso, que hay que andar, que hay que recorrer. Queda mucho por hacer, hagámoslo mejor, recordémonos nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para que salgan más fortaleza. Y recordar, como Marcela, que la decisión es fundamental. Que aquí es también un asunto de que de verdad querer. Querer, cuando se quiere hacer, se comienza a hacer. Y hay que hacer la revolución. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Abrazo a usted, al que no Gracias, veo abrazo hace para mucho tiempo, todos. Abrazo, mucho gracias. mucho Nos cariño. vemos. Nos estamos Bien, viendo. gracias.